Y dígale a Ezequías que le regalé 15 años más. Solo una persona que vive en la eternidad y para quien el tiempo no es un obstáculo puede decirle a un hombre mortal que le añade o lo quita días. Sí. Porque el tiempo está en su mano. Sí. Amén. Veo que ahora sí me están entendiendo. Entonces, aunque hay una advertencia para la generación de Noé, va a venir el diluvio. Y Dios, como siempre, se provee un medio de salvación. Y es el arca que construye Noé. Y aunque Dios le dice a Noé, como bien le hermano Jorge, he decidido el fin de este tiempo. Pero ellos, sin embargo, perecieron. Sí. Porque el hombre, vuelvo y digo, tiene la sensación de que él tiene el control del tiempo. Sí. La mujer se le hace que ella va a mantener siempre joven. Que con el maquillaje se va a poner linda siempre. Pero el tiempo es algo inexorable en el ser humano. Aunque usted no quiera, poco a poco va saliendo la celulitis. Poco a poco salen perdónenme la expresión, las pategallinas. Poco a poco las arrugas empiezan a salir a flor de piel. Porque el tiempo es algo ajeno a nuestra voluntad. Aunque nosotros lo podemos medir y lo cronometramos, hay alguien que está por encima del cronómetro y del tiempo. Para quien un día son como 1000 años. Y 1000 años como un día. Daniel y el fin. Punto número 2. Daniel, como la humanidad actual, están preocupados por el fin que se aproxima. A veces nosotros predicamos sin tener en cuenta nuestro contexto. Y yo quisiera hablarles un poco de nuestro contexto. ¿Saben qué está pasando en estos momentos, en estos tiempos en el mundo? Los hombres más ricos del mundo están separando lotes de tierra en planetas como Marte. Están construyendo naves espaciales que puedan transportar pasajeros. Y hay gente que ha pagado millones de dólares para adquirir uno de esos boletos. Y no solo eso, sino que los hombres han construido búnkeres bajo los océanos, bajo los lagos, donde refugiarse, bien sea de las guerras que se oyen venir, bien sea de los terremotos que cada vez son más claros en nuestro tiempo. Porque en realidad el ser humano es consciente del fin. El ser humano es consciente de que esto poco a poco va llegando como a una etapa de conclusión, de término. Sí. Y parece ser que eso estaba pasando en la generación de Daniel. Daniel capítulo 12. Yo quiero que nos tomemos el atrevimiento de leer. Estamos en el culto de enseñanza, vamos a mirar la palabra del Señor. Daniel capítulo 12. Voy a leer a partir del versículo 2. Dice: será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que se enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de ¿qué? Del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia ¿qué? Aumentará. Yo les pregunto, ¿acaso no es lo que estamos viendo ahora? Sí. Hoy tenemos un celular
que ya no hay necesidad de llevarlo en los bolsillos. Simplemente es un reloj y usted puede revisar el correo, puede mandar fotos, puede recibir llamadas en cualquier parte del país. Como la ciencia cada día va repuntando. En Pereira entré a un centro comercial y uno que no es tan dado a la tecnología iba subiendo las escaleras eléctricas y cuando llegué vi un televisor que a mí me pareció que el televisor me estaba mirando a mí y yo lo miraba desde aquí y lo veía igual mirándome y lo miraba desde el otro lado igual. El famoso TV Curve, televisores curvos. El televisor valía como 10 millones de pesos. Su circunferencia era curva. Así que no importa el ángulo por el cual usted lo mire, usted siempre está viendo la televisión. Va avanzando a un ritmo agigantado. Pero también estamos viendo una generación que no tiene en cuenta algo. Y es que hay algo inminente que se acerca. Y es precisamente el fin. ¿Sí? Yo, Daniel, miré y vi a otros dos, el río y el otro al otro lado. Voy a saltarme al versículo 10. Muchos serán limpios, impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos, ¿qué pasará? Comprenderán. ¿Sí? Muchos verán, pero no entenderán. Pero otros, ojalá conmigo haya aquí entendidos, entenderán. ¿Sí? Punto número 3. El fin en los discípulos. O los discípulos y el fin. Los discípulos de Jesús también estuvieron interesados en el fin. ¿Sí? Y ellos, capítulo 24, versículo 3, vamos a leer. Hermana Joana Botero, es tan amable y nos lee. Amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Sí? Los discípulos de Jesús, oyendo las enseñanzas que él está dando al pueblo, ellos se acercan y le preguntan: dinos cuándo será el fin, cuándo sucederán estas cosas. Y como yo siempre digo, la Biblia no es un libro de muchos detalles, pero deja algunos detalles que son importantes. Y vuelvo y cito a Daniel: los entendidos, ¿qué pasará? Entenderán. ¿Sí? Si usted sigue leyendo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el ¿qué? El Cristo. Y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el que la nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. ¿Sí? No sé cuántos se acuerdan del terremoto en Haití. Mi papá tuvo la oportunidad de ir a Haití después del terremoto. Y él nos contaba que cuando llegó lloró.
Porque como nosotros vimos Haití lo que era antes y verlo después del terremoto, mi papá dice que llegó al aeropuerto y lloró. Pero hay algo que él nos contó cuando llegó a la casa y eso a mí me impactó. Él nos dijo, hay cosas que uno lee en Apocalipsis que uno las ve muy lejos. Parece que no es de nuestra generación, no es de este tiempo. Una de esas cosas es que Apocalipsis dice que llegará un momento que no habrá quien llore a quienes, a los muertos. Y los muertos estarán amontonados en las calles como estiércol. Y en Haití pasó algo terrible. Y es que eran tantas las 1,000 o 300,000 muertos. Y llegó un momento que simplemente abrían una fosa grande común. Y la retroexcavadora llegaba y recogía los cuerpos. Eso parece hasta inhumano. Recogía los cuerpos y los echaba en la fosa común. Y no había quien llorara, no había quien hiciera duelo. Porque los poquitos que habían quedado vivos se peleaban por una libra de arroz. ¿Sí? Entonces, todo este panorama a uno lo va ubicando precisamente en el tiempo. No en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de quién. Sí. Por eso el tiempo es una medida, es un paréntesis que Dios ha abierto para tratar con el hombre. Sí. Para que los entendidos puedan entender. ¿Sí? Y sigue diciendo el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, vuelvo y repito, pero el que persevere hasta el fin. Pero miren lo que dice el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hemos hablado cuando el tiempo no sea más o cuando llegue al fin. Pero ahora vamos a profundizar un poco más en el fin. El final es individual. ¿Sí? En estos días estaba en un velorio, recuerdo muy bien. Y yo estaba diciendo estas palabras. Hay una novela que está de moda hoy en día. Muchos dejaron de vérsela. Porque en realidad es la historia de un hombre que hizo y deshizo. Estoy hablando de Diomedes Díaz. Y ese hombre que para muchos de ustedes podría ser mujeriego, y perdónenme la expresión, alguna vez le hicieron una entrevista. Así que, uno de los cantantes más famosos en Colombia, ¿usted le tiene miedo a algo? Y Diomedes dijo, yo le tengo miedo a la muerte. Porque cuando yo me muera no sé para dónde voy. Sí. Porque hermanos, el fin no es como muchos lo pintan. Había una pentecostal por ahí que decía, no, yo la tengo clara. Cuando el Señor venga, yo me le agarro a la falda a mi mamá para que no me deje. Pero el final es un final individual. Sí. Por mucho que usted ame y quiera a su mamá, decía un señor en Pereira, no es que mi esposa es evangélica, ella es muy cristiana. Yo vengo siendo familia de Cristo, por ahí por derecho. Pero el fin no es un fin colectivo. El fin es individual. Dice el Salmo 39, versículo 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuanta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Dice el salmista, hazme saber, Jehová, mi fin. En otras palabras, los días que me quedan. Sí. Porque la Biblia dice, todas las almas son mías. El alma del Padre como el alma de ¿quién? Del Hijo.
Así que el alma que pecare, esa morirá. Este mensaje o este sermón, esta enseñanza, no es para asustarlos a ustedes, sino para decirles, cuidado, usted y yo tenemos un tiempo y estamos viviendo en nuestro tiempo. Yo voy en el tiempo de los 20 y pico. Usted seguramente va en el tiempo de los 60 y pico. Pero no se olvide que hay alguien que tiene un tiempo y que llegará un día, dice la Biblia, en Apocalipsis capítulo 10, versículo 5, en que un ángel se parará entre el cielo y la tierra y tocará trompeta y jurará por el que vive por los siglos de los siglos, por el que creó los cielos y lo que en ellos hay, la tierra y lo que en ellos hay, el mar y lo que en ellos hay, que el tiempo que no será más. ¿Has pensado acerca de tu fin? ¿Has pensado acerca de tu fin? Les pregunto, ¿has pensado acerca de tu fin? La muerte y la enfermedad son la humillación más terrible que un ser humano puede sufrir. Pero hay una eternidad que nos aguarda, la cual puede ser dichosa o triste. Hay una promesa que alenta a todos cristianos. Y hay un hombre que si lo pusiéramos aquí enfrente nuestro y le hiciéramos la pregunta, ¿has pensado acerca de tu final? Él nos diría, sin duda, con una voz firme y contundente: yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esté deshecha esta mi piel y mi carne vuelva al polvo de la tierra, yo sé que he de verlo con estos ojos. Hermanos, entonces dentro de esa perspectiva que les he mostrado, el fin está mucho más cerca. Sí. Pedro nos advierte, primera de Pedro capítulo 4 versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y dice en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10: la tierra será purgada, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las cosas que en ella hay serán quemadas. Los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Estaba escuchando un documental en Discovery Channel que decía que tal cual como va el calentamiento global, y aquí en Colombia el fenómeno del niño y la niña, ya antes era la niña, ahora también es el niño, llegará un momento que la Sierra Nevada no quedará hielo, capa de hielo. Y cuando hayamos perdido los glaciares, entonces los rayos perpendiculares del sol van a ser muchos más directos. Y entonces las enfermedades tipo piel van a aumentar por los rayos ultravioletas del sol. Y cada vez más los cánceres van a ser más comunes en medio de nosotros. Y cada vez más las enfermedades se van a proliferar en medio de nosotros. Pero es que los entendidos entenderán. Sí.
Los entendidos entenderán que no hay otro camino sino aferrarnos en Cristo. Los entendidos entenderán que las cosas que hoy vemos llegarán a su final. Porque a veces en nuestra dimensión humana como que no nos imaginamos lo que puede llegar a pasar. Pero en Dios hay otras condiciones, hay otras reglas. Porque su poder y su voz es una voz creadora. Cuando Él habla, su voz produce efecto no solo en quienes oye, sino efecto en las cosas inanimadas. Por eso cuando Él le habló al viento, el viento no entendió una voz por los fragmentos del timbre de voz, ni mucho menos, sino porque esa voz tiene un poder. Porque Él sostiene el universo con el soplo de su boca. Sí. Así que, hermanos, el fin se acerca. Y el tiempo llegará un momento que no será más. Pero entonces lo que tenemos que hacer es definirnos, pararnos sobre la raya. Y solo hay dos opciones. Estamos en Cristo, en la roca firme, inconmovible de la fe. O estamos aquí, en medio de la arena. No sé cuántos han visto la arena movediza. Usted a veces se cree firme, pero la arena poco a poco va sacudiendo. Y eso que parece firme, usted se va hundiendo, se va hundiendo. El mundo es como una arena movediza que usted y estás con las manos arriba pidiendo auxilio. Pero estar aquí al otro lado, estar en Cristo, aunque a veces eso se mueve con terremotos, se mueve. Pero hermanos, estar en Cristo. El hermano Clemente Espinosa, cuando estaba misionero en Haití, llegó el terremoto y él con una mano abrazó a su familia y con la otra puso las manos y con esa mano sostenía, abrazaba a su esposa y a sus hijos y con la otra mano la puso en la pared. Señor, guárdanos, ayúdanos. Y cuando el terremoto terminó, salió a la calle y la casa que estaba al lado se cayó, la casa que estaba al otro lado se cayó, la casa que estaba enfrente se cayó, pero es que los que estamos en Cristo, aleluya. Aleluya. Para muchos el final sería lo peor que podría pasarles. Pero para nosotros, los que hemos creído en Cristo, porque no vendrá un fin hasta que haya un avivamiento poderoso, como lo estamos viendo ahora. Y caerá la lluvia temprana y la lluvia en Egipto, cuando en la casa del faraón había lloro, había lamento y tristeza, porque el espíritu de muerte había pasado y había matado a todos los primogénitos. En la casa de los israelitas, una fiesta, estaban comiendo carne. Cuando el tiempo no sea más, muchos estarán desesperados, buscando a la mamá, buscando al papá, porque ya no aparecen, ya no los ven. Y es que mi mamá era pentecostal, era evangélica, ya no la veo. Pero otros, oh, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús.
Pero en un abrir y cerrar de ojos, cuando esto corruptible se ha vestido de incorrupción, en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con él. Y este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Y este cuerpo que se enferma, que le da cáncer, gloria suya. Y mientras unos lloren y otros hagan, estaremos diciéndole: santo, santo, santo. Gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esté en sus pies, esté en sus pies. Es el tiempo, es el tiempo. Es el tiempo de la llenura del Espíritu.